Bueno, el tema que voy a compartir hoy le puse como título Dios invisible. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti porque ya voy a hablar de ti, Señor, al cual nunca te hemos visto. Nadie jamás en la tierra te ha visto, Señor. Pero hay muchos y hay millones y millones de gentes que hemos creído en ti sin verte. Tu palabra nos da ejemplos de hombres y mujeres que sin verte creyeron en ti y se sostuvieron o se mantuvieron firmes haciendo aquellas cosas que necesitaban hacer para lograr sus objetivos, como viéndote a ti, el invisible, y confiando en ti, el invisible. Dios, oro que esta palabra pueda servir para que cada uno de tus hijos y de tus hijas estén pasando por lo que estén pasando, se mantengan firmes, mirándote a ti o haciendo lo que tú nos mandas, aunque no te miremos, sosteniéndonos del invisible que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hablar de Dios es hablar de alguien a quien nadie ha visto. ¿O han visto que alguien habla de Dios y de pronto dice, así es Dios, miren, véanlo, ahí está? ¿Sí? Yo no he escuchado a ningún predicador en ningún lado que diga, que hable de Dios y diga, véanlo, aquí está, ¿sí ya lo vio? No, ¿verdad? Sabemos y podemos creer que Dios está en medio de nosotros, porque está escrito en la palabra que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, y está en medio de ellos. Pero nunca he escuchado hablar de alguien, de Dios, y que diga, ahí, mírenlo, así es Él. Así es que hablar de Dios es hablar de alguien al cual también hay que obedecer sin verlo. Es hablar de alguien al cual hay que alabar sin verlo, como lo hicimos hace un momento. Es hablar de alguien al cual hay que adorar sin verlo, como lo hicimos hace un momento. Es hablar de alguien en el cual hay que creer sin verlo. Es hablar del creador del cielo y de la tierra sin verlo. Es hablar de alguien que escucha y responde sin verlo. Es hablar de alguien al que hay que amar más que a cualquier persona y sin verlo. Es hablar de alguien al que hay que escuchar y creer en lo que nos dice sin verlo. Usted alabó a Dios hace un momento, yo también lo alabé. Usted adoró a Dios hace un momento, yo también lo adoré. ¿Y por qué lo adoré? Porque yo creo que Dios es real, aunque yo no lo esté viendo. Y eso tiene que quedar bien grabado en sus corazones para que cuando lleguen a una reunión cristiana sepan que aunque usted no ve a Dios, Dios está ahí. Porque Dios se manifiesta donde un grupo de gente se reúne y está en unidad. Ahí Él se manifiesta para bendecir y para salvar. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Donde varios o muchos se reúnen para alabarlo y adorarlo y orar, ahí está Él, aunque no lo veamos. Es invisible. Como lo hizo Noé, cuando Dios le habló para decirle que hiciera un barco muy grande, con eso fue suficiente para que él creyera y obedeciera, y sin verlo. Se mantuvo trabajando sin desmayar muchos años hasta terminar el barco en el que se salvó él y su familia. ¿Y por qué y cómo lo hizo? Como viendo a Dios invisible. Me imagino que él estaba trabajando arduamente y haciendo bien el barco, porque lo estaba haciendo como viendo al invisible, aunque no se veía. Hablar de Dios, hermanos, es hablar de alguien al que hay que escuchar y creer en lo que nos dice sin verlo, como lo hizo Moisés también, siervo de Dios y líder del pueblo de Israel, al cual un día, estando cuidando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto y cerca del monte Horeb, Dios le habló para decirle que fuera
a liberar al pueblo de Israel de Faraón y los egipcios, y que esto los iba a dejar ir libres. Claro está que los iba a dejar libres, no sin antes sufrir las 10 plagas que nosotros conocemos que Dios envió sobre Egipto para que los dejara ir libres. Sin embargo, la comisión que Dios le encomendó a Moisés no iba a ser tan fácil para Moisés, porque Moisés conocía el potencial de guerra de los egipcios y de Faraón. Moisés conocía a ese pueblo, pues ahí nació, ahí creció. No le iba a ser fácil. Sin embargo, a pesar de que Moisés sabía que Faraón tenía carros de guerra, un ejército impresionante, a pesar de ello obedeció a Dios. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 27, que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué fue lo que le llevó a enfrentar a Faraón, a su ejército, a todos los egipcios? ¿Qué lo llevó a enfrentarlos? El creer que Dios estaba con él, aunque no lo viera. Por eso dice ahí que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hoy en día, cuando lo leemos, a lo mejor no captamos lo impresionante que fue la fe que mostró Moisés, ya que él conocía muy bien el temperamento de Faraón y su poder militar, pero como lo acabamos de leer, no tuvo miedo. ¿Y saben por qué? Porque creyó en lo que le dijo Dios y se sostuvo como viendo al invisible. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, el mismo versículo de Hebreos 11, verso 27 dice que Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Esta palabra que Dios nos está dando hoy es precisamente para que seamos obedientes a Dios como Noé y como Moisés, y para que no nos dejemos dominar por el miedo ante los problemas y necesidades que tengamos que enfrentar. Su problema y necesidad puede ser hasta imposible de cubrir o resolver, pero Dios espera que usted y yo no tengamos miedo cuando tengamos que enfrentar ese tipo de problemas. Dios también a ustedes y a mí nos ha dicho que no temamos porque Él estará con nosotros. Dios también a ustedes y a mí nos ha dado muchas promesas y aunque no lo veamos, Él es invisible y Él cumple con lo que promete. Tenemos que ser obedientes a Dios y confiar en lo que Él nos ha prometido y en lo que Él dice por medio de su palabra, y actuar o vivir cada día o enfrentar los problemas, aunque estos se parezcan a Faraón y su ejército y caballos de guerra. Aunque los problemas y necesidades nos parezcan muy difíciles, los tenemos que enfrentar con fe, como viendo a quién, a Dios invisible, porque así es Él. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Es lo único que Dios quiere de aquellos a los que Dios ama, que creamos en Él, aunque no lo veamos, porque Él es el Dios invisible. Y si nosotros tenemos un problema, una necesidad, o queremos lograr algún objetivo que requiere un reto, que requiere perseverancia, que requiere la ayuda de Dios, pues entonces tenemos que orar a Él, poner en sus manos esa necesidad o ese problema y confiar
que Dios nos va a ayudar aunque no lo veamos, porque Él es invisible. Pero Él oye y Él responde. Un día, hablando de Moisés, el cual no tuvo miedo de Faraón y su ejército, y no tuvo miedo porque se fortaleció como viendo a Dios invisible. A este Moisés se le ocurrió pedirle a Dios que le mostrara su gloria. Dios ya le había mostrado su poder, ya lo había respaldado enviando las 10 plagas a Egipto, ya le había respaldado haciendo que el mar rojo se abriera para que ellos pasaran, ya le había respaldado dándoles de comer en el desierto, haciendo descender el maná del cielo, ya les había dado saciado su sed haciendo brotar el agua de la peña. Pero aún con eso Moisés no estaba conforme y le dijo: Dios, quiero que me permitas o me muestres tu gloria. O de acuerdo a la Biblia, traducción del lenguaje actual, en Éxodo 33, verso 18, dice que entonces Moisés le dijo a Dios: permíteme verte. ¿Cuál creen que fue la respuesta de Dios a Moisés? Muchos ya la saben. Dice el verso 19 y 20 de Éxodo 33. En la Biblia Dios habla hoy, pero el Señor le contestó: voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Pero te aclaro que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Dios le pudo haber dicho a Moisés: ya te mostré mi poder, enviando las plagas sobre los egipcios. Ya te mostré mi poder abriendo el mar. Ya te mostré mi poder dándole de comer y dándoles agua en el desierto. Y seguiré mostrando mi poder, mi bondad, mi misericordia, pero nadie me podrá ver hasta que estén conmigo en el paraíso. Yo soy Dios invisible. O sea que a Dios definitivamente, hermanos, si alguno de ustedes lo quiere ver, no es posible, ni va a ser posible. Dios dejó establecido que lo vamos a ver hasta que estemos en su reino, después de que pase el juicio, después de que todos tengamos que comparecer ante el trono de Dios, unos para recibir una bienvenida y otros para recibir un rechazo total por no haber vivido de acuerdo a su palabra, por no haber confiado en el Dios invisible. Dice Job en su libro que Dios es creador de toda la tierra y la puede hacer temblar, y puede hacer que las montañas se muevan, y puede hacer cosas grandes, incomprensibles y maravillosas sin número, y puede andar o caminar sobre las olas, y puede pasar enfrente de él y no verlo. Yo también digo, Dios puede hacer que tiemble la tierra como nunca. Tembló en Irak como nunca. Tembló en Haití como nunca. Dios puede hacer que no llueva durante el tiempo que Él quiera. Él tiene el dominio sobre la naturaleza. Él puede hacer que el sol no salga, o puede hacer que el sol pegue más fuerte que nunca, porque Él es Dios. Y a pesar de que sepamos todo eso, sepamos todo eso, igual y no lo veamos. Dice Job en el libro de Job, en el capítulo 11, dice: he aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. En otras palabras, dijo Job, Dios hace grandes obras, milagros y maravillas, pero es invisible. Puede pasar delante de ustedes y de mí y ni siquiera lo veremos. Por ello digo yo, qué difícil para el hombre o mujer es creer en Dios sin verlo.
Sin embargo, lo importantísimo de todo esto es que cuando Dios habló con los hombres como Noé y Moisés y otros, estos creyeron en Él sin verlo y creyeron en lo que Él les dijo o les prometió y les cumplió. Porque Dios, aunque no lo veamos, aunque es invisible, cumple con lo que promete. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque por ahí lo dijo un profeta llamado Balaam. Pero también lo dijo Salomón cuando miró que Dios cumplió con la promesa que le dio a su padre de que él sería el siguiente rey. Y lo dijo cuando Salomón vio terminado el templo. Dios le prometió a David que uno de sus hijos ocuparía su trono y uno de sus hijos construiría el templo, y ese fue Salomón. Y Salomón también dijo: lo que Dios le prometió a mi padre con su boca, con su mano poderosa lo cumplió. Y Salomón no había Dios, David tampoco vio a Dios. Y David dijo en el Salmo 65 verso 2 que Dios oye la oración de aquellos que le buscan. Y creo que en el verso 5 dice: con tremendas cosas nos responderá. Sí, pero no vio a Dios ni Salomón, ni David, ni Abraham, ni Moisés, ni Noé. Nadie vio a Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué usted y yo no hemos visto a Dios si ya tenemos años y años escuchando su palabra y orando y clamando? ¿Por qué creen? Porque Dios es invisible, pero ha estado ahí en tu casa. Está aquí en el templo y no lo vemos. Dice Job: he aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré, y pasará y no lo entenderé. ¿Sí? Él cumple con lo que promete, porque es Dios, aunque sea invisible. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, hasta el punto y coma, dice: a Dios nadie lo vio jamás. Nomás hasta el punto y coma. No sé si me lo están poniendo en la pantalla. Si está ahí, mire: a Dios nadie le vio jamás. Está en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento también el Señor nos muestra que a Él no lo vio ni Noé, ni Moisés, ni Abraham, ni Jacob, ni Elías. Nadie lo vio, porque Dios es invisible. Aquí en el Nuevo Testamento, en Juan 1, verso 18, también nos dice que a Dios nadie lo vio jamás. Yo no sé de dónde sacó la religión popular el sacar imágenes de Dios y pintarlas en murales y por todos lados. Lo pintan como un Dios, como un señor anciano con cabello blanco, con barba. Yo no sé si se hace a Dios, pero si vamos a la Biblia, así no es Dios. Dios es impresionante, Dios es hermoso, Dios es maravilloso. Nadie podría hacer un retrato de Él por la perfección que hay en Él. Y Él dijo: si me vieran morirían. Entonces no lo podemos ver hasta que estemos allá en el cielo con Él, después del juicio final. Y hasta el día de hoy podemos decir que a Dios nadie lo ha visto, porque es invisible, y hablar de Él es hablar de alguien al que hay que adorar y alabar, porque Él es real, invisible pero real. Este Evangelio de Juan dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero también nos dice claramente del por qué hay que adorarlo y hay que obedecerlo. Dice Juan 4, verso 23 y 24, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es ¿qué? Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir? Que Dios es invisible y es tan real que quiere y acepta que lo adoremos, que lo obedezcamos, que lo alabemos, que le demos la gloria a Él, aunque no lo
veamos. Cuando yo me convertí a Cristo y entré a un templo a ver cómo alababan a Dios los cristianos, hermanos, todos alabando a Dios y adorando y gritando aleluya y aplaudiendo, y dije, ¿qué hacen estos? Pues de pronto me respeté, ¿no? Siempre respeté eso, pero a mí me parecía extraño. Si aquí no hay ídolos, como me habían enseñado que teníamos que adorar a Dios viendo un ídolo o alabarlo en un lugar donde había muchas imágenes y todo, y todos al pasar ante ellas reverenciaban y todo eso. Bueno, yo fui enseñado desde chiquito a adorar a Dios viendo una imagen, y llego al templo cristiano y ni una imagen por ningún lado. Eso a mí me pareció muy extraño y hasta me llegué hasta pensar, están re locos. Están gritando aleluya, gloria a Dios, Señor, Señor, y no sé, a mí me parecía locura eso. Porque yo no sabía que Dios era invisible y que esos hermanos que estaban ahí estaban adorando a Dios invisible y estaban alabando a Dios al Dios invisible, pero real. Nosotros también, viene aquí gente nueva y nos ve alabar a Dios y ve que algunas están danzando y dice, ¿y esas qué traen? Han de estar locas, que con el pandero y que gritan aleluya. Pues una persona que no cree o que no ha escuchado la palabra y que no sabe que Dios es invisible y que hay que alabarlo y adorarlo, nos toma ¿de a qué? De alurias, ¿no? Así yo tomaba cuando empecé en el cristianismo. Dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Dios es espíritu, hermanos. Y eso quiere decir que Dios es invisible y es tan real que acepta que lo adoremos, que lo obedezcamos, que lo alabemos, que le demos la gloria a Él aunque no lo veamos, que gritemos aleluya, que gritemos tú eres Rey de reyes y Señor de señores, tú eres el creador del cielo y de la tierra, te alabo y te adoro, Padre. Aunque no te vea, yo sé que tú eres invisible, pero tú eres real. Dios quiere que hagamos buenas obras, como viéndolo a Él que es invisible, para que todos le demos la gloria al Dios invisible. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces Dios quiere que ustedes y yo hagamos buenas obras. ¿Para qué? Acepta que se le alabe, que se le adore y que se le dé la gloria a Él. Bueno, Dios quiere, o el Padre, Dios invisible, quiere que usted y yo hagamos buenas obras, empezando ¿en dónde creen? En la casa. En la casa, las buenas obras que tú haces, que tu esposa hace, que tú como papá haces, que los hijos hacen, las hacemos para que Dios sea glorificado. Dios acepta que se le glorifique, que se le dé a Él toda la gloria y la honra de lo que recibimos. ¿Qué has recibido? Hemos recibido la salvación, el amor de Dios, hemos recibido, ¿qué más? Trabajo, alimento, calzado, una casa. Todo eso son motivos para que lo glorifiquemos, ¿o no? Aunque no lo veamos. El apóstol Pablo, reconociendo que Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores, repito, el apóstol Pablo, reconociendo que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para salvar a los pecadores, de los cuales el apóstol Pablo se consideraba el primero, y reconocía que por pura misericordia Dios lo había salvado enviando a Jesucristo.
por pura misericordia, no porque fuera bueno. Recuerden que el apóstol Pablo era un perseguidor de cristianos, un blasfemo, el enemigo número uno en aquel entonces de la iglesia de Jesucristo. Y cuando Jesús se manifiesta a él y se le aparece, pues se le aparece en una luz, no lo vio. Se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le pudo haber dicho el Señor Jesucristo: el Padre me envió para hablar contigo, para que te arrepientas y para que recibas la salvación y la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo, reconociendo que Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores, de los cuales él se consideraba el primero, y que por pura misericordia recibió la salvación. Y él mismo escribe en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 17, diciéndole: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, subraya ahí, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Dios habría que darle la gloria y la honra desde que fuimos creados, aunque no lo veamos. A Dios no lo vio ni lo ha visto nadie, ni Noé cuando hizo el arca, ni Moisés cuando liberó al pueblo de Israel, ni Job, que dijo: si Dios pasare delante de mí, yo no lo veré. Ni el apóstol Pablo lo vio, pero sí dijo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Toda la Biblia nos habla de Dios y nos dice que Dios habla, nos dice que Dios hace grandes obras y maravillosas obras. Nos dice que Dios acepta que se le adore, nos dice que Dios acepta que se le alabe, nos dice que acepta que se le dé la gloria a Él por las buenas obras que hagamos, acepta que se le obedezca aunque nadie lo hemos visto jamás. El Señor aquí en su palabra, a través del Evangelio de Juan, a través de la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 12, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, como iglesia, el Señor dice: si ustedes se aman unos a otros, aunque no vean a Dios, Dios está con ustedes. Así es que donde hay amor, está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Por ahí he visto algunos carteles, algunos calendarios que dicen: donde está Dios, no falta nada. Donde hay amor está Dios, y donde está Dios no falta nada. ¿Qué necesitamos para que no nos falte nada? ¿Qué necesitamos para saber que Dios está con nosotros? Amarnos. O sea, no fingir que nos amamos, sino amarnos. Ya Dios nos ha estado hablando acerca de que nos debemos de amar fraternalmente, ¿verdad? Y con sinceridad y de verdad, con hechos y en verdad, no de lengua solamente. ¿Por qué el Señor nos habla que nos debemos de amar una y otra vez? Porque ahí donde hay amor, ahí está Él. Y donde está Él, no falta nada. Un hogar donde hay amor y se demuestra el amor, ahí está Dios. Y ahí no va a faltar nada, porque ahí está la presencia del Señor, invisible, aunque no lo veas. Cuando no hay amor, debes de saber: cuando estás peleando y discutiendo, estás echando para afuera a Dios y no lo has visto. Como dijo Job: pasará delante de mí o detrás de mí y no me voy a dar cuenta. Tú no te vas a dar cuenta cuando Dios se sale de tu casa
o cuando entra a tu casa. Pero si hay amor en tu relación, ahí está Dios. Si hay amor en una iglesia, ahí está Dios. Y no lo vemos ni nos damos cuenta. Pero cuando hay odio, rencor, cuando hay divisiones y contiendas, estamos echando a Dios fuera de la iglesia, o le está echando fuera de tu matrimonio, fuera de tu casa. Y en cualquier momento, al no estar Dios y estar vacía la casa, llega el diablo, se mete al diablo que ya habías echado fuera, llega y se mete otra vez, porque la casa está vacía, porque ahí no está Dios, porque ahí no hay amor. Donde no hay amor se mete el diablo. ¿Y qué hace? Destruye, mete discordia entre el matrimonio, mete cizaña en el matrimonio. No falta que el diablo llegue y le mete a la esposa: ya déjalo, es un tonto, no sirve para nada, ¿qué tienes que estarle aguantando? Y el diablo le mete a la mujer eso, y al hombre le mete: déjala, es una terca, es una necia, no entiende, hay muchas mujeres, búscate otra, ¿qué tienes que estar aguantando a esta? Cuando no hay amor en el matrimonio, el diablo empieza a bombardear la mente del hombre y de la mujer y de los hijos, metiéndoles cosas feas para que siempre estén peleando. Pues muy importante amarnos. Dice aquí en su primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 12, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué? A lo mejor no lo había entendido usted o no lo había comprendido acerca de lo que Dios nos está diciendo y quiere que hagamos. Pues Dios quiere precisamente que en tu matrimonio tú muestres amor. Empezando por quien, por ti que estás aquí. Pero si está el matrimonio junto, ¡guau! ¡Aleluya! Si hay matrimonios aquí, ¿qué les está diciendo Dios? Ama a tu esposa, demuéstralo y trátala con amor. Ama a tu esposo y demuéstraselo con hechos. No nomás ante la iglesia te portes bien con tu esposo, no nomás ante la iglesia te portes bien con tu esposa, no nada más ante la iglesia se porten bien los hijos con papá y mamá. No, tiene que ser en casa y en cualquier lado. El amor se demuestra con respeto. El amor se demuestra con hechos, con amabilidad, dándole lo que necesita tu familia. El amor se demuestra en los papás, dándole a la esposa lo que necesita, y también darle un abrazo, un beso, decirle palabras bonitas, o a veces pedirle perdón, porque no somos perfectos. A veces con que le pidas perdón a tu esposa, ella ya siente que la amas, ella ya siente que cometiste un error, pero la sigues amando, no que la tratas mal, la tratas feo y no le pides perdón. ¿Qué quiere decir? Que no la amas, y eso le pega a ella muy fuerte. Igual las esposas tienen que a veces tener que pedirle perdón al esposo, porque no son perfectas, también la riegan ustedes, ¿a poco no, hermanas? No, puras perfectas, gloria al Señor. No, pero también ustedes la riegan y también le tienen que pedir a los Cefras, a los Toños, le tienen que pedir perdón a los Eulalios, a los Davides, ¿o no? Yo vi que una no dijo amén, desde aquí la estoy mirando. Tiene que, el amor, para que no se apague o se acabe, requiere que nos pidamos perdón constantemente y corrijamos. Porque si nos amamos, pero luego actuamos bien carnalotes o carnalotas y ya estamos en pleitos, en discusiones, haciendo cosas con actitudes bien feas hacia el esposo, o del esposo hacia la esposa, de los hijos hacia los padres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el amor no se apague y para que Dios siga ahí con nosotros, aunque no lo veamos? Pedir perdón. Cuando ustedes se perdonan, también le pedimos perdón a Dios. Y si le pedimos perdón a Dios y nos perdonamos, ¿qué va a suceder? Ahí va a estar el Señor. Donde hay amor, está Dios. Y donde está Dios, no falta nada.
Pero para que haya ese amor necesitamos creer que Dios es invisible y queremos que Dios esté con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A nuestro lado caerán 1000 y a nuestra diestra 10,000 y a nosotros no llegarán. Porque Dios está con nosotros, porque Dios sabe que nos amamos en la casa. Si tú amas a tu esposa y ella te ama a ti y se lo demuestran, si los hijos aman a los padres y lo demuestran, si los padres aman a los hijos y lo demuestran, si en la iglesia nos amamos y nos lo demostramos como Dios quiere, está Dios con nosotros, el invisible. Está con nosotros y aunque no lo veamos podemos decir como Job, ¿no? Aunque no lo vea, Él pasa delante de mí o pasa detrás de mí y aunque no lo vea yo sé que Él es real. Nadie ha visto a Dios, dice 1 Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En otras palabras, dice la Biblia que Dios es invisible y si nos amamos con amor fraterno, Él permanecerá con nosotros. Y además, aunque no lo veamos, si creemos en Él, podemos recibir una respuesta a nuestra necesidad o problema, aunque lo que necesitemos parezca imposible. Porque está escrito, al que cree que Dios es invisible, todo le es posible. En conclusión, hermanos, yo les di varias citas que quiero que las revisen en casa y que se las grabe. Dios es invisible. No fueron muchas citas las que le di. Revíselas en casa y cada que les dicen, Dios, tú eres invisible y has estado aquí conmigo y yo ni cuenta me he dado. ¿Te has dado cuenta que yo me porté mal con mi esposa? ¿Te has dado cuenta que yo me porté mal con mi esposo? ¿Te has dado cuenta que yo hablé mal de un hermano, de una hermana? Señor, perdóname. ¿No se han dado cuenta? O a lo mejor se nos olvida, o no sabíamos que Dios es invisible. El rey David se le olvidó que Dios era invisible, se cayó en un pecado de adulterio con la esposa de Urías, su soldado, Betsabé, cometió ese error de caer en pecado, se le olvidó que Dios era invisible y lo estaba mirando. ¿Qué le sucedió después? Murió el bebé que nació de ese pecado. Después su hijo Absalón se levantó contra él en armas, y su hijo también murió estando en guerra contra su padre y sus soldados, y murió colgado de un árbol del cabello, y luego llegaron unos, lo asaetearon, ahí lo remataron, pero ese mismo hijo se acostó con sus concubinas a la luz del pueblo, porque le dijo Dios, tú hiciste todo esto en secreto, pensando que para mí el Dios invisible hay secretos. ¿Ustedes creen que para Dios hay secretos? Sus secretos de ustedes, Él los conoce, y sus secretos pueden ser pecados ocultos, y sus secretos pueden ser sentimientos ocultos, y sus secretos pueden ser cosas malas, y Dios las sabe. El rey David se le olvidó que Dios, el invisible, todo lo ve y todo lo sabe y está ahí, en cualquier lado. En conclusión, hermanos, hablar de Dios es hablar de alguien a quien nadie ha visto, es hablar de alguien al cual hay que obedecer sin verlo, es hablar de alguien al cual hay que alabarlo sin verlo, es hablar de alguien al cual hay que adorar sin verlo. Y yo quisiera en ese momento que pase aquí los de la alabanza, no sé si puedan, para ayudarme. Un momento vamos a alabar a Dios un rato y vamos a orar. Hablar de Dios es hablar de alguien al cual hay que alabarlo sin verlo, es hablar de alguien al cual hay que adorarlo sin verlo, es hablar de alguien en el cual hay que creer sin verlo. Es hablar del creador del cielo y la tierra sin verlo, es hablar de alguien que escucha y responde sin verlo, es hablar de alguien al que hay que amar más que a cualquier otra persona y sin verlo, es hablar de alguien al que hay que escuchar y creer en lo que nos dice sin verlo, es hablar de
de Dios es hablar de alguien que oye y responde sin que lo veamos, porque es invisible. Lo único que se requiere es que creamos en Él sin verlo. Y aunque nuestra necesidad o problema parezca imposible de resolver, si creemos en Dios sin verlo, lo podemos recibir. Por eso les dije, hablar de Dios es hablar de alguien que oye y responde sin que lo veamos, porque es que es invisible. Yo me acuerdo de una hermanita que tenía un montón de angelitos, creo que también quería poner a Dios ahí de barro, pero llegó Dios a su vida y quitó los angelitos y ahora ya cree en Dios invisible y creo que hasta se porta mejor. Y si no se porta mejor, pues habría que hablar con Dios y hablar con ella y orar por ella, sin juzgarla, mostrándole amor. Si no, ya después no va a querer venir. Creo que ya saben de quién estoy hablando, pero pues a lo mejor todas se apropiaron. Bueno, lo único que se requiere, hermanos, para recibir algo del Dios invisible, así nuestra necesidad o problema parezca imposible de resolver, es que creamos. Dice la palabra de Dios que Moisés por la fe dejó a Egipto y liberó al pueblo de Israel, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No sé cuál sea la necesidad o problema que esté viviendo cada quien, pero lo que sí sé es que Dios es invisible pero real, y que lo único que nos pide Dios es que creamos en Él y le pidamos sin dudar, como lo dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versos 5 y 6. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala y Dios se la dará abundantemente y sin reproche, pero pida no dudando nada, porque el que duda no crea que recibirá algo de parte del Señor. O de acuerdo a lo que dice Hebreos 11:6, que dice que si alguno se acerca a Dios, crea que le hay y que Dios le dará recompensa a los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Quiere decir, galardonador significa premio o recompensa. Así es que en Hebreos 11:6 dice, así que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debe de creer que Dios es real e es invisible, pero es real. Amén. Dios es espíritu. Qué difícil para el hombre y mujer creer en un Dios invisible. Qué difícil es. Por eso es muy importante el oír la palabra y leer la palabra, porque a través de la palabra Dios nos muestra cómo es Él. Él es invisible, ¿no? Y por eso yo creo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra del Señor. ¿Qué le parece si cierra sus ojos ahí donde está y medita un momento, piense un momento? ¿Qué le ha visto Dios hacer? ¿Qué ha estado haciendo usted? ¿Cómo se ha estado portando en su casa como esposa? ¿Cómo se ha estado portando usted como esposo en casa, en la calle? ¿Cómo se han estado portando los hijos en casa, en la calle? O sea, si usted cree en Dios y está haciendo cosas que a Dios le desagradan y viene, escucha la palabra y se va allá afuera y sigue haciendo cosas que a Dios no le agradan, pensando que Dios no lo ve, Dios todo lo sabe y todo lo ve. Él es invisible y es omnisciente y es omnipresente. Está en todas partes al mismo tiempo. Dios ha estado mirándote cuando estás en el baño. Dios te ha estado mirando qué estás mirando en YouTube. Dios te ha estado mirando lo que hablas y mensajes que mandas. Dios ha estado mirando todo. Dios está mirando tu corazón y lo más profundo que hay en él. Si tú te vas de aquí pensando
que eso que estás haciendo mal no va a traer consecuencias, va a traer consecuencias, porque el Señor dice en Gálatas 4:7 o 6:7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. No os engañéis. A Dios no lo puedes engañar. De Dios no te puedes burlar tú ni nadie. Los que se han burlado han terminado terriblemente muertos en cosas de forma terrible. Los que se han burlado han terminado su matrimonio de forma terrible. Hay gente muy famosa que se atrevió a desafiar y hablar mal de Dios y ofender a Dios, y habían de ver qué les pasó a los de Brasil, que se burlaron de Dios. Vean lo que les pasó, una inundación que arrasó con todo. ¿Qué quieres? Inundaciones como el diluvio, porque en aquel entonces aquellos se burlaban de Dios y se burlaron de Él. ¿Qué quieres? Que pase algo como lo que le pasó a los de Brasil, o lo que le pasó a aquellos presidentes que se atrevieron a blasfemar contra el Señor y murieron de enfermedades terminales de las entrañas, del hígado, del páncreas. Estamos hablando del creador del cielo y de la tierra. No estamos hablando de una leyenda mitológica. Estamos hablando del creador del cielo y de la tierra, del Dios todopoderoso, del Dios invisible. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo te animo a que no te vayas hoy sin que le pidas perdón a Dios y te comprometas con Él a corregirte. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. Dios quiere bendecirte hoy. Yo te estoy animando, hermano, hermana, ahí donde estás, a que le pidas perdón al Señor. Yo les he dicho, aquí no vengo ni les doy temas para entretenerlos o endulzarles el oído. Les digo lo que Dios quiere que oigan ustedes y yo. Por eso la Biblia dice: oigan lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Oye lo que el Espíritu Santo dice a mamá. Oye lo que el Espíritu Santo dice a papá. Oye lo que el Espíritu Santo te está diciendo a los hijos y a las hijas. Oye y arrepiéntete. Pídale perdón al Señor ahí donde está. Arrepiéntase y comprométase con Él.